ese cántico hermoso sobre la tierra, sobre mi vida, sobre todas las cosas. Tú eres el Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo están ustedes, mis hermanos? ¿También? ¿Cómo sigue ese nieto? Qué bueno. Sí. Ahora, justamente el más pequeñito de todos será el que se enseñoree de todos. Ahora será él el que mande, el que diga cuándo se puede dormir y cuándo no. Bueno, que Dios la bendiga y la sane de todos problemas. También a Charo, ¿verdad? Que estamos orando por ella para que Dios la bendiga. Está en su convalecencia, recién operada. La verdad es que Dios es bueno. Amén. Dios es bueno y qué bueno que podamos contar con Él. Bueno, gloria a Dios. ¿Están ustedes dispuestos? Antes de comenzar el estudio de hoy, dado que hoy es 31 de octubre, solo unas palabras sobre Halloween. Amén. Pero no quiero que sean palabras mías. Quiero leerles unas palabras de las Escrituras. ¿Les parece? Vamos a abrir la Biblia por Efesios, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, y dejamos que sea la palabra del Señor la que nos hable en esta noche sobre la noche de las brujas y de los demonios, que hoy se celebra casi todo el mundo. Efesios capítulo 5, vamos a leer a partir del versículo 6. Quiero que presten atención. A partir del versículo 6, dice la palabra del Señor: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Efesios 5, 6. El mundo nos dice que son cosas sencillas, que no tienen nada de malo, que son fiestas para niños, que tiene de malo una fiesta. Son palabras vanas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Fíjense lo que dice el versículo 7: no seáis partícipes con ellos. Hay cosas de las que los cristianos no debemos participar, precisamente porque somos cristianos. Hay cosas con las que no debemos participar, porque en otro tiempo, dice el versículo 8, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y se nos exhorta diciendo: andad como hijos de luz. No se disfracen como hijos de las tinieblas. No vistan como hijos de las tinieblas, no anden como hijos de las tinieblas, anden como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y ¿qué más? Y verdad, la verdad por delante, comprobando lo que es agradable al Señor. Debiéramos preguntarle al Señor: Señor, ¿es agradable para ti esto? Y dice el versículo 11, subrayenlo ahí: no participéis de las obras infructuosas, es decir, que no llevan fruto, de las tinieblas, sino más bien, ¿qué debemos hacer? Reprenderlas. Esto es palabra de Dios y debemos tenerla en cuenta, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hay toda un ocultismo detrás de Halloween. Vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. No necesitas una calabaza para alumbrarte. Cristo es tu luz. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén.
pues sirvan estas palabras como aviso para que no nos involucremos en las cosas de las tinieblas, sino más bien que andemos como hijos de luz. Amén. Bien, si queremos celebrar algo en este día, pues celebremos, por ejemplo, que en 1517 se comenzó una reforma religiosa en Alemania por un monje llamado Martín Lutero, que tomó las Sagradas Escrituras, que estaba en un lenguaje que el pueblo no podía entender, y la tradujo al idioma del pueblo. Y cuando el pueblo comprendió las Escrituras, se volvió a Dios, dejando a un lado la religión, dejando a un lado las imágenes, dejando a un lado todas las cosas paganas que a lo largo de los siglos la Iglesia había ido acumulando, y buscando de todo corazón al Señor. Si queremos celebrar algo el día 31 de octubre, celebremos eso, porque el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó en la catedral, en la puerta de la catedral de Wittenberg, en Alemania, las 95 tesis, los 95 puntos en los que la Iglesia Católica estaba obrando mal al cobrar dinero para perdonar el pecado de la gente. Si queremos celebrar algo, celebremos algo que sea digno de celebrarse. Amén. Así que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Bien, estamos estudiando el matrimonio, la pareja, la sexualidad. Y estos son temas delicados, demasiado serios, como para tomarlos a la ligera o para caer en el simplismo teológico. Por tanto, debemos cuidar de atender bien a las palabras del Señor para no equivocarnos ni tomar posturas que puedan acabar en contradicción con las doctrinas bíblicas, con la Sagrada Escritura. La doctrina del apóstol Pablo sobre el matrimonio y la sexualidad puede parecer antigua, puede parecer pasada de moda, arcaica si quieres. Pero déjenme recordarle de que no olvidemos que como iglesia nosotros tenemos el deber de ir a las Sagradas Escrituras para buscar el verdadero sentido que tienen las cosas, que dista mucho del sentido que hoy en día se le da. Por eso, como iglesia, tenemos el deber de acudir a las Sagradas Escrituras. En la mayoría de los casos, déjenme decirle que las iglesias hoy, y me refiero a las iglesias cristianas, iglesias cristianas evangélicas, en la mayoría de los casos las iglesias están llenas hoy de gente no convertida. Está llena de gentes que claman y luchan por un cristianismo licuado, por un cristianismo aguado, que agrade a la carne. Y eso lo podemos ver justamente en las demandas que muchos creyentes hacen a las iglesias. Me refiero, por ejemplo, a esa actitud de rechazar el fundamentalismo teológico. Las doctrinas fundamentales hoy en día no se quieren, no se aprecian, no se soporta la sana doctrina. Esa laxitud, esa relajación de la moral dentro de las iglesias evangélicas se ve porque cada vez se solicitan más posturas flexibles ante las cosas que el mundo hace. Hay que tener amor con la gente. Hay que amar a todo el mundo. Y con eso lo que se quiere decir es que hay que soportar cualquier tipo de pecado. Pero ese no es el cristianismo que yo veo en las Sagradas Escrituras. Cada vez el cristianismo actual está más centrado en agradar a la carne, en el bienestar de la persona, más que en la salvación de las personas. En el bienestar aquí y ahora, incluso en el placer temporal, más que en las cosas que tienen que ver con la eternidad. Pero mi deber, como yo dije la semana pasada, es exponer la palabra de Dios de la forma más clara y sencilla para que la verdad sea conocida. Por tanto, hoy
Si lo que hoy vamos a estudiar te asombra, intenta salir de tu asombro e intenta entender y no olvidar que el objetivo de estos estudios es conocer la palabra de Dios, conocer la voluntad de Dios, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, pero sobre todo por la iglesia. Amén. Ahora bien, sabemos que vivimos en esos tiempos en los que la Biblia profetizaba que no se iba a soportar la sana doctrina. Sin embargo, se supone que estamos entre cristianos, que debemos anhelar la verdad. Por eso debemos tener una mente abierta. Por eso no podemos estar cerrados a lo que me enseñaron o a lo que yo pienso o a lo que alguien me dijo. No. Estemos abiertos, con una mente abierta, a ver qué es lo que la palabra de Dios me quiere enseñar y no qué es lo que yo quiero ver en la palabra de Dios. Son dos cosas diferentes. Así que si están dispuestos, hagamos un pequeño viaje hasta el siglo I. Visitemos la congregación de Corinto, porque allí están leyendo una carta que han recibido del apóstol Pablo, y los corintios tienen la esperanza de encontrar la respuesta a aquellos interrogantes que le habían planteado al apóstol. Así que vayamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios y vayamos al capítulo 7, que es donde estamos. Amén. Y vamos a ver qué es lo que se nos dice por aquí. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Según este pasaje, yo quiero que ustedes participen. ¿Qué debería hacer una persona que no tiene don de continencia? ¿Qué debería hacer según este pasaje? Casarse, buscarse una pareja y casarse. Dice, bueno sería el hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. Primera de Timoteo 5:14 dice, quiero pues que las viudas jóvenes, escuchen bien lo que dice Pablo, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Es decir, la voluntad de Dios es que las personas nos casemos, en general, a no ser que tenga el don de continencia, como veremos más adelante. Pero teniendo en cuenta lo que nos dice este pasaje, ¿qué es lo que opinan ustedes de la imposición del celibato que la Iglesia Católica Romana enseña? Es decir, el celibato es que los sacerdotes no se pueden casar. ¿Qué opinan ustedes de esa enseñanza, de esa doctrina, de esa imposición de la Iglesia Católica sobre los sacerdotes a la luz de este pasaje que acabamos de leer? Pablo dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer, mas a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. Así que, ¿qué opinan ustedes de esa imposición del celibato? ¿Creen ustedes realmente que es inteligente? Sí. Sí, pero ¿cómo ves ese voto de castidad frente a lo que dice aquí el apóstol Pablo? Es decir, ¿les parece que es inteligente? ¿No les parece que va un poco contra la naturaleza humana? Y contra la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios tiene en cuenta al ser humano, porque Dios sabe cómo Él nos ha creado. Por eso Él sabe qué es lo que más nos conviene. Por eso no tiene sentido un voto de castidad impuesto. Una cosa es que alguien voluntariamente diga, yo no necesito mujer, voy a dedicarme solo y exclusivamente a la obra de Dios. Perfecto, si tienes ese don de parte de Dios, porque es un asunto de dones.
Es una cuestión de regalos que Dios da. Ahora, si Dios a mí no me ha dado ese don, yo tengo que tener mi mujer, porque si no, ¿qué pasará? Seré tentado y posiblemente puede que caiga en pecado, ¿verdad? Mientras que si tengo mi mujer, pues tengo a mi mujer. No vamos a entrar en el celibato, ni en por qué se hizo, ni cuándo. Bueno, fue decirle solo que fue el Papa Inocencio II, después en el segundo concilio de Letrán, cuando prohibió el matrimonio de los sacerdotes en 1139. No vamos a hablar del por qué, porque el teólogo José María Castillo dice que era por una razón de interés. Porque claro, si los sacerdotes y los obispos se casaban, existía el riesgo de que un obispo dejara en herencia a sus hijos los bienes de la iglesia. Y por eso se dijo, no, los sacerdotes no pueden ser casados, y si se casan, su matrimonio no es válido. Con lo cual, si alguno le deja en herencia algún bien de la iglesia, no tiene derecho a ello por cuanto habían invalidado ese matrimonio. Eso es lo que hay detrás del celibato, un interés carnal, mundano. Ahora, ¿saben ustedes que la palabra de Dios dice claramente que esa doctrina es diabólica? Lo dice la Biblia. Quiero que lean conmigo en Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Ahí se dice, se profetiza que ya esa doctrina se iba a enseñar como palabra de Dios, sin ser palabra de Dios. Se nos dice cuál es el origen de esa doctrina. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente, o sea, no se anda con tapujos, el Espíritu es claro. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, se apartarán de la fe, escuchando a quienes, espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos. Aquí se está llamando mentiroso al Papa Inocencio II. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán que... Uy, qué curioso, ¿no? La palabra de Dios nos dice que la prohibición de casarse es una doctrina de demonios. Qué curioso. Que las personas que están en el sacerdocio, que son sinceros, que luchan contra los apetitos de la carne, tengan que estar sufriendo tanto por causa de la imposición de una doctrina cuyo origen es diabólico y cuyos resultados ya sabemos cuáles son. Amén. Exigir el celibato a los que no tienen el don de continencia es meterlo en tentación, ¿no creen? Es meterlo en lucha, es empujarlo al pecado. Ahora, como vemos en este pasaje, en el pasaje de Primera de Corintios capítulo 7, versículo 2, el plan de Dios es que cada uno tenga su mujer y cada mujer tenga su propio marido. Sabemos que tanto los judíos como los griegos pensaban que el matrimonio, y especialmente la sexualidad, afectaba a la pureza. Es decir, te quitaba la santidad. Si estabas casado, no podías ser tan santo como el que no estaba casado. Si practicabas la sexualidad, era como si te ensuciaras. Esa idea estaba en el pueblo judío y está también en el pensamiento griego. Pero está en la palabra de Dios. No está en la palabra de Dios. En la palabra de Dios lo que está es que a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido.
Así que Pablo no está de acuerdo con esa postura y rechaza la idea de que el matrimonio o la sexualidad sea algo sucio, sea algo indigno. Es más, la palabra de Dios dice claramente en Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Honroso. El matrimonio no es algo deshonroso, es honroso. Y el lecho sin mancilla. Quiero que lean conmigo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 1. 1 de Tesalonicenses 4. Por lo demás, a partir del versículo 1. Por lo demás, hermanos, os ruego y os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Estas instrucciones fueron por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es, ¿cuál? Vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Aquí se refiere a la fornicación fuera del matrimonio. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. El matrimonio es santo, es honorable. Cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. Amén. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Es decir, el matrimonio no es deshonroso. La concupiscencia, el deseo desordenado, la lascivia, aquello que te empuja al mal, eso sí está mal, eso es deshonroso, pero no el matrimonio, no la sexualidad dentro del matrimonio. No hay ni un solo pasaje que condene la sexualidad en la Biblia. Y es más, Pablo pone la unión del hombre y la mujer como símbolo de la unión de Cristo con la iglesia. Fíjense hasta el extremo que Pablo santifica el matrimonio. Léanlo en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 33. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Tomen nota, maridos. Amad a vuestras mujeres, pero no de cualquier manera, ¿eh? Dice, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo? Se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Esto es recordando el pasaje de Génesis, cuando Adán dijo, esto es ahora carne de mi carne y huesos de mis huesos, ¿verdad? Por eso dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y Pablo dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, por lo cual, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete, tomen nota, mujeres, respete a su marido. Amén. Esto es palabra de Dios. No hay nada en el matrimonio que sea indigno. Por tanto, tanto el matrimonio como la sexualidad son cosas honrosas. Es decir, la unión del hombre y la mujer en matrimonio, en pareja, la sexualidad es parte del diseño de Dios. ¿Quién puso la atracción sexual en el hombre y en la mujer? Dios.
¿Quién hizo los sexos? Dios. La Biblia está llena de pasajes. Recuerden que Dios no hizo nada malo, ¿verdad? Por tanto, la sexualidad no es mala. Lo malo es usar la sexualidad fuera del propósito de Dios, fuera del matrimonio. Dentro del matrimonio no. Ahora, la Biblia está llena de pasajes que exaltan la sexualidad como un don de Dios, como algo que es para el disfrute de la pareja. Fíjense que ya en el principio, cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, cuando Dios hizo al hombre primero, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para la procreación. ¿Dice eso? No. Léanlo. Génesis capítulo 2, versículo 18. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para... Yo quiero oír qué dicen. Génesis 2, 18. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Es interesante, ¿verdad? Aquí todavía Dios no había hablado de procreación. Aquí Dios no había hablado de la procreación como un fin para crear a la mujer. El primer fin por el cual Dios crea a la mujer es para ser ayuda idónea del hombre y para que el hombre sea ayuda idónea de la mujer, es decir, para la ayuda mutua. ¿Y qué es eso de la ayuda mutua? Para que juntos se puedan consolar, para que juntos se puedan satisfacer el uno al otro. Y no hay nada de malo en eso. No hay nada de deshonroso ni nada de vergonzoso en la sexualidad, porque Dios la diseñó. Y aquí todavía no tenía nada que ver con la procreación. Es más adelante que Dios les dijo, creced y multiplicaos. Pero el primer fin por el cual Dios hizo al hombre y a la mujer fue para que mutuamente pudieran completarse el uno al otro, ayudarse mutuamente. Quiero que lean conmigo en el libro de los Proverbios, capítulo 5. Vamos a leer a partir del versículo 18. Dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. En el original dice, gózate, disfruta de la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Es decir, que las caricias de tu esposa te lleven a la plenitud, al gozo. Y en su amor, recréate siempre. Esto es un texto erótico, ¿verdad? Pero es hermoso. No hay nada de vergonzoso en esto. Es palabra de Dios. Y nos está diciendo, en su amor recréate siempre. No solo cuando quieras un hijo, sino siempre. ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego por la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Como graciosa gacela, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias, las de la mujer de tu juventud, te satisfagan en todo tiempo. Amén. Fíjense, el Cantar de los Cantares es un libro que muchas veces nosotros lo ponemos de ejemplo entre el amor de Dios por la iglesia, ¿verdad? Por su pueblo. Pero en realidad es un libro de amor. El primer objetivo a la hora de escribir ese libro, lo que hace Salomón es expresar su amor por una de sus esposas, por la Sunamita. Vamos a leer Cantar de los Cantares, está después de Proverbios, está Eclesiastés y después Cantares. Aquí van a encontrar frases de amor bellísimas. Y algunas graciosas también.
Porque son expresiones. Fíjense, por ejemplo, cuando dice en el capítulo 4, por ejemplo, versículo 1, dice: he aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma. Tus cabellos como manada de cabras que se recuestan sobre las laderas de Galaad. Se ve que tenía algo en el pelo, algunos adornitos. Y tus dientes como manada de ovejas trasquiladas. Fíjense, ahí, todas derechitas, ¿verdad? Tus labios, escuchen bien, tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa. Tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo. Tu cuello como la torre de David, edificada para armería. 1000 escudos están colgados en ello. Se ve que la tsunamita tiene un cuello recto. La chica no así encorvada ni nada. La chica recta, ¿eh? Dice, todos escudos de valiente. Dice, versículo 5. Tus 2 pechos como gemelos de gacela, que se apacientan entre lirios, hasta que apunte el día y huyan las sombras. Me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. ¿Qué está diciendo? Voy a meter mi cabeza ahí. Claro, es un libro de amor. Es cierto que Pablo pone el matrimonio y la relación matrimonial como símbolo de la unión entre Cristo y la iglesia. Pero oiga, aquí está hablando de amor eros, de amor físico. Y todo el cantar de los cantares está lleno de un romanticismo que no tiene igual. ¿Por qué razón quieren hacer sucio lo que Dios ha hecho limpio? ¿Recuerdan lo que el Señor le dijo a Pedro cuando tuvo aquella visión en la azotea y le dijo Dios, bajó un lienzo lleno de animales que la ley prohibía? Y Dios le dijo, Pedro, mata y come. Y él dijo, no, Señor, nunca he comido nada inmundo. Y Dios le dice, ¿y por qué llamas tú inmundo a lo que yo he limpiado? Si Dios ha santificado el matrimonio, si Dios ha santificado la sexualidad, ¿por qué lo convertimos en algo sucio y vergonzoso? Muy sencillo, porque el ser humano es pecador. Y la mente del ser humano pecador es retorcida. Y hace malo lo bueno, y a lo bueno lo hace malo. Por eso hoy en día se cambian el verdadero sentido de las cosas. Mas escrito está, ay del que a lo malo le llama bueno y a lo bueno malo, ¿verdad? Pero mire, mantener la santidad del matrimonio exige exclusividad. ¿Saben lo que eso significa? Significa que cada hombre debe tener su mujer y cada mujer debe tener su marido. Exclusividad. Y también permanencia en el tiempo. Para siempre. Para siempre. Esos son los objetivos de Dios para el matrimonio, para la pareja. Exclusividad y permanencia son parámetros que Dios ha establecido para el matrimonio. Por esa razón está escrito, no cometerás adulterio. Y Jesús dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró. Es decir, fidelidad absoluta, no solo física, también mental. El matrimonio es santo. Por eso dice, sea honroso en todo, sea en todos honroso el matrimonio. Honroso. Pues tenemos que mantenerlo en santidad. Las relaciones sin compromiso son una perversión del diseño de Dios. Son una perversión del proyecto de Dios. Dios quiere que el matrimonio sea para toda la vida. Y eso requiere compromiso.
Dios quiere que el matrimonio sea con una mujer. Por cierto, miren en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 2, y díganme una cosa. Dice, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propio marido. ¿Dice eso? Cada uno tenga su propio marido. ¿Verdad que no dice eso? Cada uno tenga ¿qué? Su propia mujer, ¿verdad? O sea, el matrimonio, según la voluntad de Dios, no es entre un hombre y otro hombre. Cada uno tenga su mujer y cada mujer tenga su propio marido. No que cada mujer tenga su propia mujer. Aquí la palabra de Dios nos habla de que el matrimonio es entre hombre y mujer, entre un hombre y una mujer. No entre un hombre y muchas mujeres, o entre una mujer y muchas mujeres, o muchos hombres. Oiga, no. Yo creo que la palabra de Dios es clara. Y quien no lo quiera ver es porque no lo quiere ver, no porque no tenga ojos para verlo. La palabra de Dios es sencilla. El matrimonio requiere de un compromiso serio. Eso de vale, nos casamos, pero tú haces tu vida y yo hago la mía. Oiga, eso no es matrimonio. Eso es perversión. Sí, estamos juntos, pero yo vivo mi vida y tú vives la tuya. Oiga, no. El matrimonio requiere compromiso. Compromiso. Exclusividad. Porque cuando alguien dice, sí, nos casamos, pero tú, somos marido y mujer, pero tú haces tu vida y yo hago la mía, está diciendo, tú vete con quien tú quieras, que yo me voy a ir con quien me dé la gana. Y eso no es exclusividad. La palabra dice, cada uno tenga su mujer y cada mujer tenga su marido, ¿verdad? Exclusividad y permanencia. Recuerden el pasaje de Efesios que acabamos de leer. El matrimonio requiere sacrificio a veces. Cristo se sacrificó por la iglesia y nos dice a los maridos, marido, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se sacrificó por ella. Un compromiso. Yo siempre que voy a aconsejar a una pareja le cito Amós 3:3. Ustedes ya saben lo que dice Amós 3:3, ¿verdad? Es una pregunta que hace el profeta. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? El matrimonio es un pacto, es un acuerdo, es un convenio entre dos personas. Un pacto. Un convenio que hay que respetar. Porque establece responsabilidades, establece obligaciones. Lean conmigo al profeta Malaquías, en el capítulo 2, Malaquías, capítulo 2, el último libro del Antiguo Testamento, antes de Mateo, capítulo 2, versículos 13 y 14. Fíjense qué cosa más interesante dice aquí la palabra del Señor. Malaquías 2, del 13 al 14. Dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar del Señor con lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano, dice el Señor. Mas diréis, ¿por qué? Porque el Señor ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de ¿qué? De tu pacto. Es decir, cuando un hombre rompe su pacto con su esposa, Dios no acepta su ofrenda, Dios no acepta su culto, Dios no acepta su religiosidad. Cuando un hombre es infiel, Dios le da la espalda y le dice justamente eso: haréis cubrir el altar de lágrimas, de llanto y de clamor. Es decir, os voy a dar motivo para que lloréis,
Cuando un hombre es desleal a su esposa, está rompiendo un pacto, un acuerdo, un convenio, un contrato. Puede sonar poco romántico, pero el matrimonio es eso. Son dos personas que se ponen de acuerdo para vivir un proyecto común de familia, de hogar. Cuando uno de los dos rompe eso, le causa una separación con Dios. Y esto es importante tenerlo en cuenta. La voluntad de Dios es que el matrimonio sea para siempre. Cuando no existe... Adelante, Mario. Cuando van los apóstoles de Juan el Bautista y le dicen que Jesús estaba bautizando, dice yo te digo que yo bautizo con agua, pero hay otro que bautizará con el Espíritu Santo. El que está al lado del esposo se goza porque es el amigo del esposo. ¿Por qué Jesús no se casó? Jesús no se casó porque era el Hijo de Dios. Si Jesús se hubiera casado, tendríamos una dinastía de Dios aquí en la tierra. Jesús no podía casarse. Jesús era Dios hecho hombre. Recuerda que fue engendrado por el Espíritu Santo. Tendríamos a Dios aquí físicamente en la tierra. Y no era esa la voluntad de Dios. Por eso, aunque Jesús fue tentado en todo, no pecó. ¿Ok? Ahora, decía, cuando no existe ese nivel de compromiso, lo que debiera ser una relación constructiva, una relación, un medio para que dos personas puedan fusionarse en una de una manera profunda, en realidad se convierte en una simple relación lasciva. Ustedes que saben que la lascivia destruye la capacidad de la persona de llegar a fusionarse con otro ser humano. Y rompe la relación matrimonial si existe. Por eso el adulterio daña el matrimonio y puede llevar a su disolución. Recuerden las palabras de Jesús en Mateo 19. El adulterio es causa de disolución si no media el arrepentimiento y el perdón. Ahora bien, debemos hacernos algunas preguntas porque estamos profundizando en lo que estamos leyendo. Y dice, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su mujer y cada mujer tenga su propio marido. Entonces yo les pregunto, si me caso porque tengo tentaciones, cuando me case las tentaciones cesarán. ¿Estaré inmunizado contra la tentación? Esto es importante entenderlo. Porque hay pastores que están llevando a jóvenes de 16, 17 años a casarse. No, porque es mejor que se casen que estarse quemando. Oye, es una locura, es una estupidez. A los jóvenes lo que hay que enseñarles es dominio propio. A los jóvenes lo que hay que enseñarles es que se sometan a la palabra de Dios. Porque para casarse hace falta algo más que tener tentaciones. Hace falta una madurez personal, madurez social, pero sobre todo madurez espiritual y sobre todo preparación. Porque parece increíble que hasta para hacer camas en un hotel te tengan que enseñar. Y para casarte y convivir con otra persona, no hay quien te enseñe. Siendo mucho más difícil convivir en matrimonio que hacer una cama en un hotel. ¿O no? El matrimonio no es ninguna vacuna, ni es tampoco una evasión de la realidad. No es para que creas que te vas a librar de las tentaciones. Ya hablamos en el capítulo anterior, en el capítulo 6, de que lo que tenemos que hacer es abandonar las prácticas pecaminosas, es decir, trazar línea, frontera, alejarnos del pecado, alejarnos de la tentación, no proveer para los deseos de la carne. Ahora, que tenga tentaciones tampoco quiere decir que te tengas que casar con el primero o con la primera que llegue, ¿verdad? Que esa es otra. Es que es la única que hay.
Chico, visita otras iglesias. Y hoy a través de las nuevas tecnologías puedes contactar con un montón de gente. El matrimonio no te va a sostener en santidad. ¿Entienden esto? Si quieres ser santo, tienes que acudir cada día a los pies de la cruz. Y es allí donde tú vas a encontrar la fuerza para vivir en santidad. Ahora, tú no puedes vivir de espalda a la cruz y querer ser santo después, diciendo, bueno, me voy a casar para no tener tentaciones, porque vas a estar celebrando la boda y vas a mirar para el lado y vas a ver una chica más guapa que la tuya. Y ya metiste la pata. Entonces, ¿para qué casarme? Bueno, nos casamos porque no es bueno estar solos. ¿Amén? Nos casamos porque podremos experimentar unirnos a una persona de una manera profunda, lo cual es una experiencia maravillosa que te hará sentir completo. Por tanto, también es cierto que el matrimonio nos guardará en cierta medida de las tentaciones, porque teniendo esposa tienes más posibilidades de satisfacer tu necesidad, puedes darle un poquito de volumen sexual y no vas a tener tanta tentación como cuando estás soltero, ¿verdad? Ahora, debemos entender que aún en el matrimonio no se puede bajar la guardia, ni aún en el matrimonio. La Biblia dice, no deis lugar al diablo. Y si se lo damos, ¿qué pasa? Que se cuela, que se mete dentro, ¿verdad? Antiguamente los noviazgos duraban años, más de una década. Yo recuerdo que había gente que se llevaban 17 años de novio. Hoy en día el noviazgo no existe. Hoy en día dos personas se conocen y se van a la cama en el mismo día. Todavía a lo mejor no saben ni cómo se llama. Eso se lo pregunta al día siguiente. Yo creo que entre una cosa y la otra hay que buscar un término medio, ¿verdad? Porque el noviazgo es necesario. El noviazgo tiene un sentido. Algunos dicen que el tiempo de noviazgo solo es un tiempo de tentación. ¿Y quién dice que el matrimonio no lo sea? Si cometes un error de soltero, vas a afectar a una persona. Pero si cometes un error de casado, vas a afectar a más gente. Ten en cuenta que si no sabes vivir solo, tampoco sabrás vivir de casado. Y esto es importante tenerlo en cuenta. De ahí la importancia del noviazgo como tiempo de aprendizaje. Porque hay muchas cosas que aprender. Así pues, ¿cuánto debe durar un noviazgo? ¿Cuánto debe durar la soltería? No todo el mundo es igual. Unos necesitan más tiempo que otros. Pero cada uno debe tomarse el tiempo suficiente para saber si está escogiendo a la persona adecuada. Porque muchos matrimonios se rompen. Después podemos poner las excusas que queramos. Es que me hizo, es que me dijo, es que otro se metió de por medio, es que... No, oiga. Los matrimonios se estropean. Primero, porque escogemos mal. Primero, porque escogemos mal. Segundo, porque aunque escojamos bien, a veces no estamos dispuestos a pagar el precio del compromiso. Y vamos al matrimonio pensando que el matrimonio, si le quitas volumen yo me quedo sin voz. A veces vamos al matrimonio pensando que vamos a que nos regalen, a que nos den, cuando el matrimonio no es para eso. El matrimonio es para dar, no es para que me hagan feliz, es para hacer feliz a la otra persona. Ahora,
Se necesita algo más que una madurez física para casarse. Porque hay personas que realmente con 17 años son muy maduros y hay personas que con 40 años todavía no lo son. Ahora, ¿qué necesita una pareja para casarse? Pues eso, madurez física, social, natural, pero sobre todo espiritual y preparación, como decía antes. Cada uno tenga su propia mujer. ¿Cuántos tienen aquí el don de continencia? Porque si no lo tienen, dice ahí, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Y cada mujer tenga su propio marido, ¿verdad? Ahora viene un asunto sumamente delicado que tiene que ver con la práctica de la sexualidad. Tenemos tiempo. La sexualidad dentro del matrimonio. Ahora, ¿creen necesario que vuelva a repetir o a recordar el hecho de que es la palabra de Dios lo que estamos estudiando? ¿Es necesario que lo recordemos? Yo espero que no sea necesario. Vamos a leer los versículos del 3 al 6. Y recuerden, es palabra de Dios. Amén. El marido, dice ahí en el versículo 3, cumpla con la mujer el ¿qué? Subraya eso, el deber conyugal. ¿A qué creen ustedes que se refiere esto? A todo. Se refiere a que satisfaga las necesidades sexuales de su esposa. A ver, ¿lo entienden o no? Eso es. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Es decir, maridos, mantengan satisfechas a sus esposas. Eso es lo que dice Pablo. Así de simple. Y asimismo, la mujer con el marido. Es decir, que aquí se está dando un mandamiento, pero es en dos direcciones. El hombre tiene que satisfacer a su esposa y la esposa tiene que satisfacer a su marido. ¿Ok? El uno tiene que satisfacer las necesidades del otro. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente de la oración. Y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas digo esto por vía de concesión, no por mandamiento. Bien, vamos a meditar en estos 4 versículos que hemos leído, ¿verdad? ¿Qué se nos enseña aquí? No, de la masturbación no se está hablando aquí. No, aquí se habla de la relación de pareja. De la masturbación podemos hablar después, pero veamos qué nos enseña aquí el pasaje este. Lo que acabamos de leer. Ajá. Que hay como un cambio de propiedades, ¿verdad? Es decir, ya el cuerpo de la mujer no es de la mujer, sino del marido, pero el cuerpo del marido no es del marido, sino de la mujer. Es decir, yo no puedo hacer lo que me dé la gana con mi cuerpo. Hay cosas que yo sé que no puedo hacer porque a mi esposa, que es la propietaria de mi cuerpo, no le gusta, o no quiere, o no le agradaría que hiciera. Por tanto, no puedo hacerlas, porque yo no soy mío, no me pertenezco a mí mismo, le pertenezco a ella. ¿Ok?
Es decir, aquí se nos está enseñando que el matrimonio es la salvaguarda de la fornicación ilícita. Díganme, ¿creen que a Dios le sorprende la fuerza que tiene el deseo sexual? Tanto en el hombre como en la mujer. ¿Le sorprenderá a Dios el hecho de que tengamos esa fuerza